Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 23 de julio de la 16ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Vamos entonces a nuestro misal popular de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y nos ubicamos en el día correcto, martes 23 de julio. Bueno, ahí la memoria de Santa Brígida, ¿no? Religiosa, madre de familia, de 8 hijos, quedó luego viuda y se dedicó, ¿no?, a la vida religiosa. Bueno, hay un pequeño párrafo acerca de los santos de cada día. Vamos directamente a nuestra primera lectura. Tenemos la lectura del profeta Miqueas, ¿no?, que hemos venido leyendo. En esta oportunidad tenemos el capítulo 7, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20. Bueno, entonces, después de que el profeta Miqueas hace todo un resumen de la tristeza y de la decadencia del pueblo como castigo, ¿no? También pide clemencia, ¿no?, piedad, para que el Señor perdone a su pueblo. Y obviamente que debe mediar el arrepentimiento, ¿no? Y de hecho eso sucede cuando el pueblo eh, vuelve, ¿no? Y está en vías el restablecimiento de, de Israel, en este caso del reino del sur, que es Judá, ¿no?, y su capital, Jerusalén. Entonces van a volver, ¿no?, del exilio. Bueno, nos dice entonces el profeta Miqueas: pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura. El pueblo que se dispersó, ¿no?, y que andan como ovejas dispersas. Entonces, el profeta aquí le pide que pastoree a su pueblo, ¿no?, como el pastor que es. Muy bien, continuamos. Entonces, pastorea a tu pueblo en medio del bosque. Que sea paciente como antes en Basán y en Galaad, como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. O sea, como antes, ¿no?, cuando estaba con el pueblo guiándolo, ¿no?, incluso desde Egipto, cuando lo sacó de Egipto, y era un pueblo obediente hasta que se rebeló. Continúa el profeta diciendo: ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? Entonces hace esa gran pregunta, ¿no?, como algo superlativo. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona, ¿no?, que tiene misericordia, que cuida al resto, o sea, al reducto, digámoslo así, ¿no?, aquellos que fueron fieles? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Por eso se llama el Dios de la misericordia, ¿no? Entonces volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Entonces, esto que el profeta espera, ¿no?,
a la vuelta del pueblo a Jerusalén, a la reconstrucción del templo, a la vuelta a los sacrificios, es precisamente eh, el perdón de los pecados, de las rebeldías, ¿no? De todo el pecado que cometió el pueblo contra Dios. Esa es la certeza de que tienen un Dios tan misericordioso, ¿no? Que lo va a hacer. Y finalmente dice, concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. O sea, en forma muy estratégica, ¿no? Inteligente, recuerda lo prometido a Abraham, ¿no? La promesa de Abraham de que será padre de muchas naciones, ¿no? Entonces, con eso concederá a Jacob, que es el Israel como pueblo, ¿no? Su fidelidad. De hecho, eh, Dios siempre es fiel, ¿no? Con sus promesas. Y con eso termina el profeta. Muy bien. Vamos al Salmo. Tenemos en esta oportunidad el Salmo 84, cuyo responso es, muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia del Señor, ¿no? Que es la que estamos eh, viendo en la primera lectura del profeta Miqueas. La misericordia. Algunos textos, algunas versiones traducen como amor, ¿no? Que, bueno, digámoslo, es comparable con el amor de Dios, el amor misericordioso. Sin embargo, al traducir amor, puede tener la confusión del amor humano, ¿no? Que no se compara al amor de entrega, que es el verdadero amor, ¿no? De Dios, el ágape. Entonces se puede confundir con el eros o con el filos, ¿no? Eh, del griego, que no es sino más de tipo familiar, de amistad, de hermandad, ¿no? O de atracción, como el eros, ¿no? Que es un amor de atracción, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero el amor de Dios es el amor misericordioso, es la misericordia, la, el eje central. Bueno, entonces vamos al Salmo. Tenemos acá en la siguiente página. Bueno, nos dice el salmista entonces, Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Esto sucede, obviamente, eh, no sin problemas, no sin dificultades en la vuelta del pueblo a Jerusalén, ¿no? Cuando se termina el exilio y a través de Ciro, ¿no? Rey de de los persas, eh, libera, ¿no? a los judíos. Entonces aquí el, el salmista se refiere precisamente a eso, ¿no? Y continúa diciendo, restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros, que los lleve nuevamente, ¿no? A a la situación original, ¿no? Como pueblo de Dios. Bueno, lo llama Salvador nuestro, es el término que se usa para decir es el Dios que salva, ¿no? Que es precisamente el nombre de Jesús, el significado de Yahshua es Dios salva. Y aquí lo dice, ¿no? Salvador nuestro, el Dios que salva. Y que se, en la segunda persona
de la Trinidad se encarnará, ¿no? Y será Jesús, que es Dios salva. Entonces hay una conexión estrecha, ¿no? En el nombre, cómo eh, lo llaman, Salvador nuestro, Dios Salvador nuestro, y Jesucristo, que es Dios y es Dios salva. El nombre de Jesús es Dios salva. Continúa el salmista. ¿Vas a estar siempre enojado? ¿A prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Esa es una pregunta de la que se atisba, ¿no? La, la súplica y lo que obviamente sucederá con el retorno de los judíos a su tierra. Y termina con algo muy importante, ¿no? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Importante porque es una exclamación de petición, de súplica, danos tu salvación, que es danos a Jesucristo. Es una expresión muy mesiánica, ¿no? Envíanos al Salvador, danos tu salvación, estaría diciendo, ¿no? Danos a el Mesías. En otras palabras, podríamos decir, danos a Jesucristo, ¿no? O sea, lo están diciendo a pesar de que es una forma velada, ¿no? Pero que apunta hacia la nueva alianza. Muéstranos, Señor, tu misericordia, el Gesed del hebreo, y danos tu salvación, que es el Yahshua. Bueno, y continuamos con nuestro evangelio de hoy. Continuamos, ¿no? Con el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Versículos del 46 al 50. Bueno, entonces nos dice San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, ¿qué quiso decir, no? Jesucristo al, al decir quién es su madre y sus hermanos, ¿no? Pues cualquiera podría interpretar esto como que no está siendo muy cariñoso con su madre o con sus familiares, ¿no? Aquí los hermanos en realidad son los parientes, ¿no? El término hermano eh, en, en arameo, que es lo que hablaban ¿no? Jesucristo y los demás, es eh, referido a los familiares, ¿no? O primos, ¿no? Más seguramente los primos. Pero es interesante, ¿no? Que alguien podría decir, no, miren cómo trata a su madre, ¿no? Ni siquiera le considera que, es la mamá, entonces que venga, que siga, ¿no? Como haríamos, cualquiera podría aplicar eso en nuestro medio. Pero tiene una explicación que también está en otros pasajes de los evangelios. Entonces, cuando extiende su mano y muestra a sus discípulos, o sea, a sus apóstoles, los apóstoles, ¿no? Y diciendo, estos son mi madre y mis hermanos. Bueno, aquí es importante entender que si bien es cierto,
los vínculos, los lazos familiares, ¿no? Biológicos son importantes, son más importantes aquellos eh, que son de tipo más espiritual que biológico, ¿no? ¿Sí? O familiar. Entonces, al decir él, estos son mi madre y mis hermanos, está resaltando los vínculos o los lazos eh, que conectan con él. Está señalando a la iglesia naciente allí, ¿no? Que son los apóstoles escogidos por él y también aplicado a los demás seguidores, ¿no? Que se han hecho discípulos. Pero en ese particular caso es a los apóstoles, que ya son, ¿no? Escogidos por él y lo han dejado todo. Entonces, ese vínculo, ¿sí? Es el que en realidad importa. Es mucho más, ¿no? En algún pasaje dice, el que ama más a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus hermanos, no es digno de mí. Pues ahí tenemos una explicación de por qué dijo esto. No, no está despreciando a su madre de ninguna manera. Inclusive le está elevando en el siguiente pasaje, en el siguiente versículo, cuando dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí podemos aplicar esto a la Santísima Virgen María, a la Madre de Jesús, Madre de Dios, que Jesucristo es Dios, porque fue María quien hizo la voluntad de Dios Padre. ¿Cuándo? Cuando en la Anunciación, lo que le dijo el ángel que iba a suceder, ella hizo lo que en realidad le dijo el ángel que iba a pasar. Y dio el sí, y dijo, hágase la voluntad del Padre, ¿no? Que es prácticamente eh, paralelo a lo que dice aquí Jesucristo. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y eso es lo que hizo la Virgen María, cuando dijo, hágase en mí según tu palabra, que es la palabra de Dios, ¿no? Porque el ángel o el arcángel Gabriel es el mensajero de Dios. Entonces, hágase la voluntad de Dios. O sea, fue la primera que hizo, ¿no? Y por eso hay que interpretar esto como referido a que en realidad Cristo está resaltando la dignidad de la Virgen María. Fue la primera, ¿no? En creer, fue la primera discípula, ¿no? Porque hizo la voluntad del Padre. Al decir, esta es la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Y se hizo, ¿no? De hecho, la encarnación de Jesucristo, del Verbo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.